perdón la semana pasada y es clave que trabajen en eso. La semana pasada fue súper especial lo que sucedió al final con Marini, porque entendimos que nosotros necesitamos perdonar a personas de nuestro pasado y a nivel matrimonial ustedes necesitan aprender a perdonarse. Lo que vamos a ver hoy, la clase de hoy se llama Al Desnudo. Así se llama la clase de hoy, Al Desnudo. ¿Por qué le pusimos Al Desnudo? Porque ahorita se van a dar cuenta. Pero para poder entrar en lo que vamos a compartir hoy, es necesario que ustedes implementen el estilo de vida de perdonador. O sea, que aprendan a perdonarse sus heridas del pasado y las faltas, los errores, las ofensas, los pecados que cometemos el uno contra el otro, porque acuérdense que cuando uno insulta al otro es pecado, cuando uno le miente al otro es pecado, cuando uno engaña al otro es pecado. Entonces esas cositas del día a día necesitamos aprender a perdonárnoslas. De eso hablamos mucho, ahí están los programas, están los audios, está todo. Ok, el tema de hoy es Al Desnudo. Al Desnudo vamos a hablar de confianza e intimidad. Vamos a hablar de confianza e intimidad. Nosotros entendemos que la confianza es el puente que nos lleva a la intimidad. O sea, tú no puedes decir que tienes intimidad con una persona en la que no confías. Es muy difícil. Por eso es tan delicado cuando a través de una infidelidad o de un engaño o de la mentira, la confianza se rompe. Cuando alguien no confía en ti, es muy difícil aproximarse a esa persona y tener intimidad al nivel que nosotros la requerimos. Yo tenía mi cuaderno, aquí está. Ok, si ustedes se ponen a pensar, en el fondo, yo creo que te puedes sentar, bueno. Si quieres. Si acaso se va la del Facebook, yo la tengo ahí en monitor. Okay. Y esta está andando bien, ¿no? Sí, todo está bien. Ok. Es la costumbre. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, piensen por un minuto y verán que nos vamos a poner de acuerdo en este punto. ¿Cuál fue la razón final, la razón profunda y la razón primordial por la que ustedes se casaron? Piensen por un minuto. No que hay que tan bonito y tan bonita y que vamos a tener hijos. Por tener intimidad. Ese es el meollo del asunto. Cuando los hombres empezamos a conquistar, sacamos una cantidad de arsenal que tenemos, una cantidad de herramientas, de recursos, que hacemos lo que sea con tal de conquistar a la mujer. Y finalmente la conquistamos y nos casamos y aquí estamos. ¿Y para qué la conquistamos? Para llegar a tener intimidad. Pero ¿por qué nosotros queremos y buscamos intimidad? ¿De dónde habrá salido ese deseo de nosotros querer tener? Mi amor, hasta aquí mi vida. Es que gracias. ¿Me pongo nerviosa, amor? No. Después de 35 años juntos, ¿qué nervio me dan a dar? ¿No te maripositas? Maripositas. Ok, entonces, después de 35 años, ¿por qué nosotros anhelamos y buscamos intimidad? ¿No han pensado en eso? ¿Por qué buscamos intimidad? Bueno, hay dos razones. Una, porque Dios lo puso en nosotros. O sea, Dios nos hizo seres sexuales. Lo primero que le dijo a Adán y a Eva fue que se multiplicaran y puso en nosotros el deseo, el apetito sexual. Nosotros no pudiéramos tener relaciones íntimas de tipo sexual con el otro si no hubiera una atracción, si no hubiera un pegamento, algo que nos atrajera a eso. Entonces, es puesto por Dios, es normal, es natural. Por eso cuando nosotros damos la clase de sexualidad y hacemos una pregunta, lo hacemos en el retiro, y entonces la gente, hay unos que se ponen colorados cuando uno habla de sexualidad. La gente se queda como que... Y resulta que es tan normal como comer. Fíjense, Dios le dijo al hombre, de todos los árboles del huerto pueden comer. Eso es normal. Y le dijo,
hágase en uno, multiplíquense, procreen. Eso es normal. Pero la distorsión que entró por causa del pecado hace que hoy en día la gente tenga unos conceptos del sexo totalmente erráticos, incorrectos, distorsionados. Pero es normal, es normal. Sin sexo no es posible procrear. No es posible. O sea, la ciencia, bueno, hoy en día por lo in vitro y todas estas cosas de inseminación artificial y todo eso, pero dentro del contexto normal del diseño original de Dios, es así, es normal. Entonces, cuando nosotros un día le dijimos a uno de nuestros hijos, nos pregunta él, ¿qué van a hacer? Y le dijimos, no, vamos a tener sexo. El pelado se quedó así como que... Pero le empezamos a enseñar que era normal, que es normal. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Entonces, si nosotros no le enseñamos eso a nuestros hijos, allá afuera les van a enseñar otra cosa. De hecho, en las escuelas les reparten condones. Entonces el mensaje es, vale, acuéstate con todo el que quieras, pero cuídate. Ese es el mensaje. Entonces promueven la promiscuidad, la fornicación, ¿cómo se dice? Sí, la fornicación. Ok, entonces la primera razón es que Dios lo puso en nosotros. La segunda, que es bíblica también, es porque la única forma de ser uno, físicamente hablando, es en la sexualidad. Y nosotros nos complementamos, volvemos a ser uno. Acuérdense que de la costilla del hombre Dios sacó a Eva, éramos uno, había intimidad, éramos uno solo. La saca y entonces hay algo que nos atrae para volver a ser uno. Entonces nosotros por diseño somos seres sexuales. Entonces hablar de sexualidad no debe ser vergonzoso, no debe ser bochornoso, no debe ser algo místico o mitos, los mitos de la sexualidad. Nosotros hablamos, Vladimir y Alejandra nos dieron una charla una vez acerca de los 10 mitos más comunes y engaños acerca de la sexualidad. Entonces la sexualidad es muy común. Entonces, ¿por qué nosotros lo anhelamos? Porque anhelamos intimidad. Y cuando hablo de intimidad no voy a hablar solo de sexual, estoy hablando de intimidad emocional también. Porque así era el diseño original. Todos esos deseos y necesidades profundos que los seres humanos tenemos son normales, fue Dios el que los puso. Entonces, lo que pasa es que como vivimos en una sociedad moderna, acelerada, vivimos en la sociedad donde todo tiene que ser ya. Tú quieres el internet más rápido, tenemos el microondas para no cocinar las comidas, sino recalentarlas. Queremos ir en el vuelo que haga menos escalas para llegar más rápido. Queremos bajar de peso sin ejercicio, sino con pastillas para hacerlo más rápido, ¿sí? Todo es así, ¿no? Entonces vivimos una sociedad muy rápida y nosotros asociamos intimidad con placer. El placer emocional y el placer físico son necesarios para nosotros los seres humanos. Nosotros no estamos diseñados para vivir en dolor, en tristeza, en angustia. Fuimos diseñados para vivir en placer, entendiéndose placer como bienestar. Adán y Eva lo tenían. En el origen ellos no había estrés, no había que pagar renta, no había que pagar renta, no había que pagar carro, seguro, ¿sí? No había despertador para levantarse a trabajar. Eso cuando suena el despertador, ¡ay, ya es hora! Entonces, ese bienestar, ese estado de placer emocional, llamémoslo así, era normal, lo perdimos cuando Adán y Eva pecaron. Ahí, después de la caída, vienen las consecuencias y ahí empieza el problema y aquí estamos. Pero entonces nosotros anhelamos placer físico, placer emocional, anhelamos la intimidad. Es mentira que una persona de estilo de vida solitaria, ermitaño, pueda ser feliz. Es mentira, se va a enfermar. Necesitamos de alguien, necesitamos del otro. Entonces en esta sociedad moderna confundimos la intimidad emocional para la que fuimos diseñados con el placer. Entonces la gente está buscando placer creyendo que eso es intimidad. Y lo que hay afuera te brinda placer así: prostitución, fornicación, drogas, alcohol, rumba,
fama, reconocimiento. La gente anda buscando y está buscando resolver un problema de vacío, de necesidad, en lo que no es, en lo que no conviene. Han puesto la mirada en lo que no es. Ahora, para entender esto de la confianza y la intimidad, entonces voy a hacer un recuento de algo que Dios estableció y marcó así claramente, estratégicamente, y que usted y yo lo tenemos para que podamos entender qué es lo que quiero que se lleven hoy al final de la noche. Ahora, muy importante, por eso empezamos con el perdón. Si ustedes se recuerdan, la primera clase fue el tema más trascendental del matrimonio, eran las necesidades, y dijimos que la única forma de suplir esas necesidades es a través de Dios, ¿listo? Y que nosotros como esposo y esposa suplimos ciertas necesidades emocionales que el otro necesita, nos complementamos, pero vamos a estar limitados. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Después nos metimos en el tema del perdón. Dijimos que era importante el perdón, ¿por qué? No es café, amor. Porque, ese no es mi cafecito, cafecito por la mañana. Porque sin perdón es imposible vivir una vida de libertad. Es imposible, créanmelo. Si usted tiene personas en su pasado que usted no ha perdonado, esas ofensas que usted no ha perdonado, tarde o temprano, usted las va a querer resolver con algo o con alguien. Cuando digo con algo, es una adicción. El origen de las adicciones son dolores no resueltos. Y la carrera de la vida de las personas que viven en dolor es aliviar, anestesiar ese dolor. ¿Cómo lo anestesian? Con placer, analgésicos. ¿Cuáles analgésicos? Drogas, alcohol, sexo, etc. ¿Listo? Y otros que no caen en las drogas, no caen en eso, el dolor no resuelto, heridas no resueltas, se la vas a cobrar a alguien. Yo lo expliqué ayer en el programa, ahí están en Facebook, ahí lo pueden tener en el muro, como el dolor no resuelto, tú le vas a cobrar la deuda a alguien. Y normalmente se la cobramos, hágale así al que está al lado, ¿Se dieron cuenta cómo nosotros asociamos personas? Cuando usted ve a alguien que dice, esa persona cómo me cae mal, y no la conoces, pero te cae mal, lo que estás diciendo es, hace algo, habla de una manera, se comporta de una manera, se viste de una manera que te recuerda, que te hace evocar a alguien que te debe algo. Y ese te cae mal, y entonces eso puede pasar. Entonces, ¿por qué es importante perdonar? Porque si ustedes se tienen deudas emocionales entre ustedes, o ustedes tienen deudas emocionales a alguien, con alguien del pasado, es muy difícil construir intimidad. Es muy complicado construir intimidad. Voy a poner un ejemplo para que vean de qué yo estoy hablando. Si alguno de ustedes en su edad de adolescente fue cuerneado, no por un toro, sino por el novio, le pusieron los cachos, le fueron infiel, si aquella noviecita de la secundaria o aquel novio de la secundaria, del college, te fue infiel con un amigo o con una amiga, ¿sí? Y terminaron y la relación quedó ahí, y tú quedaste con esa herida y nunca más volviste a hablar con ese desgraciado o desgraciada. ¿Está bien? De allí en adelante, todas las relaciones que ustedes empezaron, hasta la que tienen hoy, si es su esposo o su esposa, hay un nivel de desconfianza en el que está a tu lado. Te lo garantizo. ¿Sabes por qué? Porque tu mente está con un sistema de protección, no me la vuelven a hacer. Entonces tienes las antenitas así, prejuiciado de que el otro, me puede engañar como me engañó aquel. Y eso está ahí. Entonces hay que resolver la herida del college para poder tener confianza en el que está. Ay, qué exagerado, Francisco. Casos de la vida real. Casos de la vida real. Y pudiera darle más ejemplos, pero es para que ustedes vean que cuán importante es esto del perdón. Y si las deudas emocionales no están al día, es muy difícil construir intimidad. No te vas a poder acercar libremente al otro. Siempre va a haber algo ahí que te va. Y hoy lo vamos a ver a la luz de la Biblia, cómo fuimos diseñados para poder presentarnos del otro sin temor, con libertad. ¿Está bien? Entonces, dice la Biblia
en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 25, dice, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. De eso hablamos, creo que a principio de año, cuando vimos los cuatro principios del matrimonio, ¿se acuerdan? Prioridad, perseverancia, posesión y pureza. Y esto era parte de la pureza. Entonces, ¿qué significa la palabra desnudos? La palabra desnudos es de origen hebreo. En el original en la Biblia es la palabra aram. Yo no hablo hebreo, pero ahí está la traducción y la pronunciación. Y significa, fíjense curiosamente lo que significa, parcialmente o totalmente desnudo, correctamente para ser descubierto, o sea, como que alguien que está expuesto y listo correctamente para que lo vean, para estar desnudo. Por eso la clase de hoy se llama al desnudo. No se guarda nada, como decimos en colombiano, está en cuero, en pelotica. ¿Cómo dicen en México, Eliseo? Cuando está la gente sin ropa. ¿Desnudo? Encuerado. Encuerado, ¿cierto? En Perú es calato. ¿Calato? Sí. ¿En qué otra? En Venezuela, ¿cómo le dicen? En Dominicana. Desnudo. En pelota, ¿cierto? Ok, bueno, aquí la traducción no dice que en pelota, dice parcialmente o totalmente desnudo, correctamente para ser descubierto. No se guarda nada, se presenta como es en su forma de origen, original. Eso significa desnudo. Entonces significa que Adán y Eva estaban en su paquete original, o en su forma original, como Dios los había hecho. Y el verso siguiente, y la palabra siguiente dice que no se avergonzaban. Avergonzaban significa, fíjense lo que significa avergonzaban. Avergonzaban es de otra palabra, bush, no sé cómo se pronuncia, pero el significado es debidamente pálido, es decir, avergonzado. En colombiano decimos, póngase pálido, o sea, póngase las pilas, pero aquí dice debidamente pálido. Eso significa, o sea que yo imagino que cuando se avergonzó, el man se puso blanco, puso pálido. Es decir, avergonzado, ser decepcionado o retrasado, una vergüenza, ser confundido. Entonces, ¿qué significa? Que no se avergonzaban, o sea, no estaban pálidos, no estaban avergonzados, no estaban decepcionados, no estaban retrasados, no se avergonzaban, no se confundían. Entonces ellos estaban en bola, desnudos, en su forma original, pero no se ponían pálidos. No les daba vergüenza. Nosotros decimos pena, aunque pena puede ser dolor, pero en Colombia es muy común decir, ay, qué pena, es como, ay, qué vergüenza, ¿no? Entonces, ustedes no han visto en Colombia también, en los barrios populares, los niños de 3 o 4 años salen a la calle corriendo sin ropa. Y la mamá, venga, mijito. Y de repente el niñito se para y se orina por ahí en un jardín y todo. ¿Por qué? Porque hay inocencia en ellos. Estaban desnudos, eran inocentes y no se avergonzaban de estar así. Entonces, ¿cuál era el origen? Que Adán y Eva podían estar el uno frente al otro con sus partes más íntimas, más privadas, al aire libre, y no había malicia. Mira ese gordito, no había eso, ¿no? Mira, pero como que se le cayó la barriguita, ¿no? Como que se le cayeron los senos ya, como que no había eso, no había señalamiento, no había juicio, no había malicia, no había crítica, no había burla, era normal. Entonces yo me imagino ¿cómo sería la vida de Adán? Adán tenía varias cosas únicas. ¿Les digo varias? Mire, no tenía mamá. No tenía suegra. No tenía ombligo. No tenía ombligo. Tenía todo. Dicen que Salomón era el hombre más rico que ha habido sobre la tierra. Mentiras. Era Adán. Todo era de Adán. Lo único que él tenía que hacer era contarlos y ponerle el nombre. Y andaba sin ropa y con la mujer sin ropa todo el día por ahí. Claro. Imagínense la vida de Adán, Eliseo. Uy, Eva, mi amor, ¿qué es eso? Venga. La intimidad. Podían conectarse en cualquier momento del día. Ese es el diseño original. Ahora, toda esa historia para llegarle a lo que implica la desnudez. Como desnudez significa mostrarse como somos en su forma original
emocionalmente hablando, nosotros fuimos diseñados para eso también. Por eso dijimos ahorita, no había juicio, no había burla, no había crítica, no había señalamiento. Yo me imagino que Adán, si Eva decía, ay, tengo hambre, Adán no le decía, qué cansona vos, cocinate algo. No. Porque no había señalamiento. O sea, Adán puede decir, ay, qué pereza. Y Eva no le iba a decir, qué perezoso me salió este man, párate, puede haber. No, porque no se podía mostrar con su desnudez emocional. No había pecado, no había juicio, no había sentencia de ningún tipo. Entonces, cuando hablamos de desnudez emocionalmente hablando, significa que sus diferencias estaban expuestas libres y abiertamente. ¿No han visto los indios esos que andan en taparrabo? Allá en Colombia hay esas tribus que andan, los indios sobre todo, andan con un cuerito aquí y con todas las nalgas al aire, pero se tapan nomás. Bueno, Adán y Eva no usaban ni taparrabo ni nada de eso. ¿Por qué? Porque sus diferencias, fíjese, ojo, asócienlo emocionalmente. Así como sus diferencias físicas estaban expuestas, emocionalmente hablando, nosotros debemos estar capacitados para exponer nuestras diferencias sin temor al señalamiento, sin temor al juicio, sin temor a la burla. De eso vamos a hablar ahorita. La segunda, podían tener intimidad sin taparse. O sea, no había que buscar un día, una hora y hacer una cita para ver si tenían un encuentro sexual. No había dolor de cabeza. No había dolor de cabeza, ¿sí? No había migraña, no se hacía la dormida o el dormido. No se sale. No lo veía, Porque no que La los ducha años se hay. sale tapada tarde. No, salen vestidas de la ducha. Hay unas que llevan una velocidad impresionante. Pero bueno, eso no es el tema ahorita. Y tercero, sus áreas más sensibles estaban expuestas sin temor. Emocionalmente hablando, nosotros debemos estar listos para exponer nuestras áreas emocionales, temores, debilidades más sensibles sin temor a ser señalados, a ser juzgados. Pero cuando vino la caída, usted y yo sabemos el resto de la historia. Consecuencias del pecado. Miren lo que pasa una vez que Adán y Eva pecan. Se montaron en la película, ¿no? Estaban desnudos, todo lo íntimo y las diferencias estaban expuestas, podían tener intimidad en cualquier momento, no había temor, no había señalamiento, no había nada. Una vez que pecan, sus ojos fueron abiertos y perdieron la inocencia. Dice la Biblia que Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Lo que le estaba diciendo es, ¿por qué te da vergüenza de algo que ya tú sabías? Porque les acabo de leer, estaban desnudos y no se avergonzaban, Génesis 2:25. Pero ahora después del pecado, ellos se ven y tienen vergüenza, pero ya ellos sabían que estaban desnudos. Entonces no es el verse, es la inocencia lo que perdieron. Ahí vino la distorsión. Lo que el diablo distorsionó en el momento del pecado fue el concepto de la sexualidad, de la intimidad. Tuvieron vergüenza y se taparon. Ustedes saben que lo primero que el hombre sintió fue vergüenza. Se dio cuenta que estaba y se avergonzó. 2:24, estaba desnudo, no se avergonzaba. Capítulo 3 de Génesis, se dio cuenta que estaba desnudo y se avergonzó. ¿Qué hizo? Tuvo temor, se tapó primero con hojas de higo y se escondió. Y cuando Dios viene y dice, ¿por qué te escondes? Dice, tuve temor. Y Dios le dice, ¿quién te hizo? Le pregunta, ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? La pregunta es capciosa, ¿no? Si Dios sabía quién le había dicho. ¿Para qué le pregunta a Adán quién te dijo? Si Dios sabía. ¿Saben para qué? Para ver si Adán reconocía su falta. Pero Adán ahí otra vez la saca al parque. Ay, no, fue la mujer que me diste. O sea, Dios le da una oportunidad y que Adán diga, no, Señor, mira, la embarré, tú sabes, me dijiste que es, y no te hice caso. Pero él llega y le echa la culpa a Eva. Como Y Eva, no echa la culpa, ¿sí? bueno, solo heredamos los hombres. Toma, pasa trago, mi amor. Ok. Entonces lo heredan los hombres. Claro, los hombres heredamos eso. O sea, una característica del pecado que nosotros heredamos. Una característica heredada por causa del pecado. Cuando nosotros nos vemos en aprietos, a la mujer, pues le echamos la culpa a la mujer, es la más fácil. Terrible. ¿Listo?
Tercero, el temor entró en ellos, por eso se escondieron de Dios. Cuarto, las diferencias ya no podían ser expuestas libre y abiertamente delante del pecado. Muy importante eso, ahorita les voy a explicar. El pecado dañó y destruyó la atmósfera necesaria y pura para la intimidad. Los asuntos más sensibles y delicados no pueden ser expuestos en presencia del pecado. Cuando hay pecado en la relación, y cuando digo pecado, puede ser pecado, infidelidad, mentira, engaño, eso genera un ambiente inseguro para la intimidad. No hay confianza. No me puedo acercar a alguien que me miente, no me puedo acercar a alguien que me engaña, no me puedo acercar a alguien que me es infiel. Entonces el ambiente viciado por el pecado no es propicio para construir intimidad. ¿Correcto? Ahora, hay otro tipo de pecado. Imagínate que tú decides desnudarte emocionalmente delante del otro. Decides decirle, amor, ¿sabes qué? Tengo temor. Uno como hombre. Y cuando dice tengo temor, ella voltea y dice, pero vos sí sos muy gallina, ¿no? ¿Qué tal la gallina con que yo me casé? Eso se vuelve un pecado porque es una burla, es un sarcasmo, es un atropello, es una violación a mi vulnerabilidad. Entonces, ¿saben qué pasa? Que ese pecado, esa falta de ella contra mí, estoy poniendo de ejemplo, puede ser al contrario, pero esa falta, ese pecado hace que la siguiente vez que yo quiera desnudarme emocionalmente, quiera compartir mis sentimientos más profundos, no lo voy a hacer. Afectó el ambiente, la atmósfera de seguridad que se requiere, la atmósfera propicia para poder desnudarse emocionalmente. Y los asuntos más sensibles y delicados no pueden ser expuestos en presencia del pecado. Hay algunos de ustedes o algunos de nosotros que si nosotros venimos a contarle algo emocional, profundo, un sentimiento muy importante, una idea, algo que tenemos que queremos compartirle al otro porque deseamos tener intimidad emocional. La intimidad emocional empieza por la confianza y la confianza empieza por compartir, dialogar, hablar, comunicarse. Y uno viene, ella por ejemplo, viene y me dice, no mi amor, imagínate que tengo este problema, discutí con mi mamá y bla bla bla, yo no sé qué, y entonces yo llego y le digo, es que ustedes las mujeres sí pelean por todo, se enchisman, se embochinchan, mi amor, tú no puedes hacer eso, ¿cómo te ocurre a ti hacer eso? La próxima, ella en ese momento es un atropello para ella, es terrible. Entonces la siguiente vez, sus cosas más íntimas, más privadas, no me las va a querer compartir. ¿Por qué? Porque la juzgué, la critiqué, me burlé, tal vez le dije algo que no era lo que ella estaba esperando y se sintió atropellada. Entonces, los asuntos más sensibles y delicados no los vas a exponer en presencia de pecado. Además, si ustedes están enojados porque el uno le ofendió al otro, cualquier tipo de ofensa, hasta que no resuelvan esa ofensa, usted no va a querer compartir con el otro, no le van a dar ganas, porque hay un pecado que el otro cometió contra ti, llámese pecado, ofensa. ¿Está bien? Entonces, por eso las consecuencias del pecado distorsionaron todo. Al principio podían andar así, ahora andaban así. Al principio se veían y no se avergonzaban, ahora les daba vergüenza. Al principio sus diferencias genéticas, visuales, eran expuestas libremente. Después del pecado ya no son expuestas, y emocionalmente, ¿cuánto conflicto nos traen las diferencias? Por causa del pecado. Entonces, ¿están entendiendo por qué es tan importante perdonarse? Es importantísimo perdonarse para generar un ambiente de seguridad. Si ustedes tienen una deuda el uno con el otro, no es posible construir un ambiente de seguridad cuando hay deudas emocionales. Yo me estaba acordando de un tío de mi mamá, que ese señor duró, le voy a preguntar a mi mamá, ese señor duró varios años sin hablarle a su esposa. Qué horrible. Tanto que ella le decía el mudo rincón a su marido. ¿Qué tal que mi mujer me dijera, ahí viene el mudo Robledo?
Terrible. O sea, imagínense el nivel de falta de intimidad que ni siquiera se hablaban. Es más, cuando tú no le generas un ambiente seguro para intimidad emocional al otro, el otro te va a proyectar rechazo ahí mismo. No va a querer estar al lado tuyo. Te va a repeler. Es por eso que cuando salimos del trabajo y tenemos asuntos pendientes y sabemos que si al llegar a casa vamos a tener un tipo de discusión por lo que está pendiente, ya eso rompe el vínculo de intimidad, como que sabemos que no va a haber conexión y entonces no queremos llegar, o llegamos ya prevenidos, llegamos tin, tin, alerta, con la defensa en alto, ¿ok? Entonces, antes de pecar, sus diferencias estaban expuestas, podían tener intimidad sin taparse, no tenían ropa y sus áreas más sensibles estaban expuestas. Después del pecado, las diferencias no pueden ser expresadas libre y abiertamente delante del pecado. Si tú eres dominante, de temperamento dominante, y no dejas que el otro hable, siempre le corriges, le controlas, le anulas sus pensamientos, eso es pecado. Y el otro no se va a querer expresar. No se puede. Es imposible. El pecado dañó y destruyó la atmósfera necesaria para la intimidad y finalmente, antes de pecar, sus áreas más sensibles estaban expuestas. Ahora los asuntos más sensibles y delicados no pueden ser expuestos en presencia del pecado. Ahora, ¿cuáles son los tipos de pecado en que nosotros incurrimos y violamos y perdemos impiden la desnudez? Acuérdense que desnudez es intimidad. Ok, la pérdida o la no conexión para llegar a confianza que lleve a intimidad. Ojo lo que dije, conexión que lleve a confianza, que lleve a intimidad emocional, que lleve a intimidad física. Empieza por comunicación. Buena comunicación genera conexión. Conexión genera intimidad emocional. Intimidad emocional genera intimidad física. Ese es el orden. ¿Listo? Comunicación, conexión, intimidad emocional, intimidad física. Perdón, me salté una, vuelvo y repito. Comunicación que genera conexión, que genera confianza, que genera intimidad emocional, que lleva a intimidad física. Ese es el orden. Fíjense, es un proceso. No es que nos casamos y ¡pum! Somos íntimamente felices. Mentira. Intimidad no es buena sexualidad. Usted puede tener buen sexo con una prostituta o con un prostituto, como lo quiera llamar, si de sexo se trata o no. Entonces, la intimidad sexual para la que fuimos creados se construye. Comunicación, conexión, confianza, intimidad emocional, intimidad sexual. Si usted tiene sexo, se para en la cabeza, se tira al techo, 3 vueltas, todo lo que sabemos. Sí, porque uno dice, ¿tienen buen sexo? Sí, el man se tira al armario, yo no sé qué, 3 vueltas, yo no sé cuánto. Eso es sexo, pero eso no es buena sexualidad. No es intimidad. Eso no es intimidad, ¿no? Eso son piruetas, malabaristas o lo que sea. ¿Usted tiene buen sexo? Sí, 3 en una noche. 3 veces en una noche. Pues será un animalito o lo que sea, pero eso no significa intimidad sexual placentera como Dios la diseñó. Hay una diferencia muy grande. Ok, entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros hacemos para distorsionar el ambiente de seguridad que debemos generar y conservar para podernos acercar al otro con libertad? Yo me acuerdo, hace muchos años, yo me metí en unos rollos financieros en este país y un mes que no tenía para pagar la renta. A mí me temblaban las piernas para contarle a ella. O sea, tenía un miedo, temor. ¿Pero por qué? Primero porque yo sabía, bueno, porque ella ahí donde la ve tan mansita no era así.
Porque era otra. Cualquiera que la ve la compra, ¿eh? Sí. Oh, Que no me sí. conozca, que me compre. Ya. Uno porque una de sus necesidades más importantes es la seguridad. Y cuando yo se los dije aquí, cuando las finanzas se tambalean, las mujeres ahí mismo se ponen muy inseguras, porque la necesidad de seguridad de la mujer es muy importante. Y la segunda, por su reacción. Porque yo dije, bueno, ahora me va a salir con un rollo, me va a decir, me ha dicho hasta de qué me voy a morir. Pero. Un panegírico. Entonces, sí, termino el cuento. El cuento es que vengo y le digo, amor, no sé cómo vamos a pagar la renta. Tranquilo, mi amor, Dios proveerá. ¿Yo qué? Es la que me salvé. No, pero ¿saben qué? Yo me sentí aceptado, me sentí amado, sentí que podía venir donde ella y aunque tuviera temor podía decírselo y ella no iba a caerme encima. Si ella llega y me cae encima, imagínense esto, que uno viene con un temor de esos, me dice, te echaron del trabajo. Suponte que te echaron del trabajo, el trabajo que has soñado, que me han dicho, nadie te iba a mover de ahí, y un día te llamaron a la oficina, te dijeron, compadre, ha sido un placer, y te vas para la casa a contarle a tu mujer. Y tú llegas a la casa y le dices a tu mujer, vences el temor, ¿no? Te llenas de valor, le vas a confiar algo muy profundo porque es complicado, ¿no? Tienes temor, tienes ansiedad, tienes preocupación, ¿qué voy a hacer? Tienes biles que pagar, responsabilidades que cumplir, o sea, y se lo vas a decir, ¿listo? Y cuando se lo dices, mi amor, me imagino, te habrás puesto allá a pelear con tu jefe, claro, como todo se lo cree que se lo sabe, bien hecho, ahora de qué vamos a vivir. Yo me doy todo. Oye, una pregunta, ¿ustedes le volverían a decir algo a su mujer así? Jamás. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿por qué? Porque la crítica, la burla, el menosprecio, el juicio, ignorar, todas esas reacciones, si el otro viene y se pone vulnerable a confiarte lo más íntimo que tiene, se desnuda emocionalmente. Y cuando se desnuda tú te le burlas, no se va a volver a desnudar. Cuando se desnuda, vence el temor, tú le criticas, le dices gallina. Cuando se desnuda, lo menosprecias, lo avergüenzas, lo ignoras. Imagínense esta. Para la mujer es muy importante hablarle al hombre acerca de sus emociones. Es extremadamente importante. Por eso es que a ella les molesta tanto cuando nosotros les contestamos con monosílabos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y cómo estuvo tu día? Nice. ¿Mucho trabajo? Sí. Y ellas se molestan porque quieren saber más. Cuando ellas preguntan, ¿cómo te fue? Ellas quieren que uno conteste, bueno, me fui por la autopista I-95, cogí un semáforo, doblé a la derecha, me encontré un carro rojo, llegué a la oficina, mi jefe no estaba, salí de la oficina, me cogí un tranco, almorcé lechuga, llegué a la casa y después que le cuentas 10 minutos, ellas quieren eso. Entonces, cuando una mujer va a hablar de sus cosas, de sus emociones, de sus eventos del día, es muy importante escucharla, demasiado importante. Entonces, imagínense que la mujer está esperando, no has hablado con él todo el día, no has cruzado texto porque no te dejan usar el teléfono en el trabajo, no te has conectado ni con señales de humo, con nada. Entonces ella está esperando que su gordo, que su bebé llegue, que su papi llegue. Y entonces el tipo llega y ella está que le cuenta que peleó con la mamá, que yo no sé qué, que habló con la prima, que fue al mercado, que se le quebró una uña, que son sus cosas importantes, que se le trabó la lavadora, que no había jabón, que le tocó, todas esas cosas que les pasan, que los niños molestan, su mundo, sus cosas importantes del día. Se las va a contar al marido que apenas el tipo entra por la ventana, por la puerta, ella dice, llegó. Y apenas te va a decir, tú le dices, el hombre le dice,
no me vengas con cuentos que estoy mamado, no estoy para escuchar, ni me hables, ni me hables. Ríanse. ¿Saben qué? Va a buscar quien la escuche. Porque es una necesidad. Pero si tú le rompes ese deseo, ese anhelo de conexión que ella está generando, que está proponiendo, y la bloqueas, la ignoras, la rechazas, rompes la atmósfera de seguridad para generar intimidad, conexión emocional, que va a redundar en buena conexión e intimidad sexual. Entonces la pareja dice, no, ¿cuál es el problema? No, la sexualidad y el dinero. Mentira. Es falta de conexión y comunicación y confianza, porque si uno se comunica bien, se conecta y hay confianza, resuelve el tema del sexo y resuelve el tema del dinero. Entonces cuando la gente dice que se divorcia por dinero y por incompatibilidad sexual, mentira. No construyeron nada. Es más, para ser compatibles emocional y sexualmente se necesitan años de trabajo. Pero nos volvimos como perritos, ¿no? Pensamos que casarse y hacer el amor y ya. Ay, vámonos a trabajar. Y de pronto la otra semana nos encontramos por ahí de repente y ¡pum! Hay un roce y tenemos sexo. Y no construimos nada. Y así ven los matrimonios. ¿Cada cuánto hacen el amor? Ah, ¿cuándo fue la última vez? No. De pronto ahí que está uno dormido y como que siente un rocecito por aquí. Ay, bueno, hagámosle algo pues. Y así ven las parejas. ¿Qué compatibilidad sexual va a haber en eso? Ninguna. ¿O sí? ¿No? ¿Cierto que no? Y fue la razón por la cual nos casamos. Usted no se casó para tener hijos, una casa, un carro y un bote y un barco o algo así, y ser profesional y coger un nombre y tener un retiro, no. Esas son cosas que uno va consiguiendo, pero uno se casó buscando intimidad, buscando llegar a lo que fuimos creados. Entonces nos burlamos, criticamos, menospreciamos o minimizamos, y este sí que es horrible. Cuando tú vienes con un tema que para ti es muy importante y el otro te lo minimiza, ay, vos sí tan bobito, ¿no? Eso, no sea peliculero, bájele. Uno que, o sea, a uno se le daña el carro, el carrito ese que uno ha cuidado, que está todo, ¿no? Y ay, se me dañó el carro. Vos sí sufrís por cualquier bobada, ¿no? Que son cosas importantes para uno, puede que sea, no por lo material, sino porque hay un aprecio, hay un apego o algo. Se murió mi tía, es que estaba muy vieja la señora, ya estaba pagando horas extras. Que es que los hay, es que es verdad. Ustedes no saben las cosas, ¿cierto? Las cosas que uno oye. Y no en la televisión ni en la calle, dígame. Ustedes tienen una consejería y les saltan con eso ahí en la consejería. Nos reímos. No siempre, no. A veces sí. No, hay veces que parejas que nos hacen y dicen, no, pónganse serios, porque... pero no. Insultar al otro. Es que vencer el temor para hacerse vulnerable y por consecuencia de eso recibir un insulto, te mataron. Nunca más te vas a poner en vulnerabilidad, en posición vulnerable. Y fuimos creados para eso. Entonces, ¿ustedes no se han dado cuenta el daño que uno le hace a los niños? Cuando los niños vienen a contar su evento más grandioso del día, su mayor logro, que fue C. Saqué una C, porque antes era F. Entonces sacaron una C y el niñito viene a la casa. Saqué una C. Mijo, pero no más eso. Mire a ver, porque usted sí brutico, nada que mejora de ahí, ¿no? Ahí ya el niño va adquiriendo rechazo, falta de aceptación, que es casi lo mismo, no se siente amado y empieza a desarrollar una tendencia a no abrirse emocionalmente. Y cuando la tendencia es no abrirse emocionalmente,
no hay conexión, no va a lograr el diseño original que Dios estableció para que tuviéramos una buena intimidad emocional. Es más, aquellas personas que te señalan, se burlan, te critican, todo esto, cuando tú te expones emocionalmente, te desnudas emocionalmente, son personas con las que tú no quieres estar. Y se supone que te casaste para estar con el que está a tu lado. Entonces, ¿ven cuán profundo es esto? Esto de tener sexualidad, tener intimidad es mucho más profundo que irse a la cama, que hacer 3 volteretas y 5 veces en la noche. Es mucho más que eso, pero esta sociedad nos vendió la distorsionada idea de que sexo es el que más se acueste, el que más veces lo haga en un corto tiempo, el que más dotes tenga, el que más físicamente hermoso sea. Entonces los feos no tienen derecho a ser felices. ¿Sí? Si nos dejamos medir por lo que la sociedad mide. Entonces, ¿ustedes saben la depresión infantil a qué nivel ha llegado? Por causa de las redes sociales. Tengo todo un estudio de junio de este año, hecho en el Reino Unido, 1469 jóvenes entre 14 y 24 años, estudiados por 3 meses. La depresión clínica, 70% más que hace 20 años. El número de suicidios. ¿Y saben por qué? Porque las niñas, más las niñas que los hombres, se comparan con las imágenes de las redes sociales. Y todas estas celebrities, todas estas... Y todo el que tenga una red, la mujer no va a poner la foto más fea, toda greñuda y sin maquillaje. Ponen la mejor foto y le ponen unos filtros o le hacen Photoshop y tiran en la red lo mejorcito. Entonces la niñita bien feita en la casa ve eso y se compara y se deprime. Su autoestima se ve afectada. Y si esa depresión no es tratada, entonces la va a llevar a una depresión clínica, a una tristeza profunda, a un deseo de suicidio y a suicidio. Es tenaz. Entonces las feitas, si el sexo fuera bueno con las bonitas y los bonitos, los feitos no teníamos derecho. Bueno, teníamos, no, yo no estoy tan feo, ¿cierto? Que no viví. Entonces estamos hablando de una cosa muy profunda. Entonces piensen en este orden. Somos limitados en poder suplirnos las necesidades el uno al otro, solo de Dios. Listo, ya entendimos eso. Señor, de parte tuya puedo en cierta manera suplir las necesidades de ella y ella las mías. ¿Listo? Después, perdonémonos, porque si no nos perdonamos, esto vamos a hacer. Si ustedes se tienen deudas emocionales, facturas de cobro, heridas que no han tratado, cuando el otro se abra en algún área, ustedes van a hacer algo de esto. Seguro que lo van a hacer. Ah, mira, vienen unas ganas de desquite, y cuando el otro se pone vulnerable, oh, perfecto, para darle su zapatazo. Somos así de malos, de caspas. Entonces estamos hablando de algo mucho más serio que simplemente irse a la cama. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para generar un ambiente seguro de intimidad? Ojo, fíjense lo que dije, para generar, o sea, tenemos que construir. No es de la noche a la mañana que por fin, después de 69 años de casado, hay intimidad. ¿Te imaginas eso? Es que el matrimonio es bueno después de los 60 de casados. Ahí es que pone bueno. Ah, Pedro, yo llevo 30, imagínense, voy en la mitad. ¿Cómo hacemos? Porque, conclusión, hay que generarlo, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Así como trabajas en tu negocio para crecerlo, así como atiendes tus clientes para crecer tu negocio, así como atiendes tu trabajo para cumplir con tu responsabilidad y ser eficiente en tu trabajo, la intimidad emocional se construye, se desarrolla de mutuo acuerdo. ¿Queremos ser felices? Sí. La felicidad no es una meta,
La felicidad es pasajera. El gozo, el placer emocional, la satisfacción como seres humanos se construye y es una etapa. Es una etapa que se va conservando, que se escala, de pronto hay una crisis, una tormenta baja, se escala, pero vamos construyendo algo sólido, Por eso un matrimonio de 3 años que se divorcian y apelan a que eran incompatibles, pues claro, si apenas llevan 3 años, apenas están sacando la ropa sucia a la maleta para conocerse y quieren ya ser compatibles. Entonces, el orden que le hemos dado a estas clases tiene sentido. Porque si ella no me debe nada, ni yo le debo nada, ya nos perdonamos, ¿qué le voy a cobrar? Y si ahora yo entiendo que la intimidad se construye y que juntos tenemos que los dos generar una atmósfera de seguridad donde podamos presentarnos desnudos y dejarle saber al otro lo más íntimo, lo más profundo, mis temores, mis debilidades, mis temores, mis debilidades, mis pensamientos, mis dudas, mis inquietudes, y saber que el otro ni me va a juzgar, ni me va a rechazar, ni se va a burlar, ni me va a gritar, ni me va a criticar, ni me va a decir lo que hice bien o lo que hice mal, ni lo que tengo que hacer de ahorita en adelante. Simplemente me va a aceptar como soy, me va a ver sin burlarse, sin señalarme nada, y fuimos creados para eso. Por eso es tan rico cuando uno se acerca al otro y, mi amor, tal cosa, y, ok, aquí estoy para ti. Ustedes saben, uno de los regalos, cuando lleguemos a la clase de comunicación, uno de los regalos más lindos que hay para la relación es saber escuchar. Escuchar al otro acerca de lo que siente. ¿O no es así? Sí. Cuando uno viene y saca todo, porque los sentimientos, las emociones es como una olla a presión aquí adentro, están en las tripas, y cuando tú abres la olla y empieza a salir gas, empieza a salir todo, así es cuando el otro te escucha, y tú empiezas a decir no, tal, y el otro se vuelve empático, empatía, se pone en los zapatos del otro, no está de acuerdo, empatía no es estar de acuerdo, empatía es ponerse en los zapatos del otro, entender lo que el otro está pensando, sufriendo, sintiendo, sin necesidad de estar de acuerdo. Y eso requiere madurez, requiere conectarse emocionalmente. Entonces, ¿cómo la generamos? Uno, asuma su responsabilidad. ¿Qué es asumir la responsabilidad? Suponte que en el pasado el otro se desnudó emocionalmente, abrió su corazón. En los ámbitos cristianos dice, ábreme tu corazón. Quiero hablarte desde el corazón. Hable y quiero expresar, quiero desnudarme, llámelo como quiera. Imagine que en el pasado el otro abrió su corazón y pasó una de las dos cosas que yo describí ahorita, como cuando yo vine con temor o ella vino con sus emociones. Eso es pecado. Lo acabamos de describir, ¿no? Se los devuelvo. Ahí están. Te burlas, criticas, menosprecias, enjuicias, ignoras, insultas. Me faltó otro por ahí, de pronto rechazas. Cualquiera de estos comportamientos que le caes al otro son pecado. Son pecado. Entonces, para construir la intimidad, cuando digo asuma su responsabilidad, es decir, perdóname, la embarré, la regué, o sea, fue mi responsabilidad. Y como asumimos la responsabilidad, enfrentamos las consecuencias. Pero hay gente que no quiere enfrentar las consecuencias porque no asume la responsabilidad. No es que yo te dije eso porque es que me manté bobada, o sea, sigues. Entonces, uno es asumir la responsabilidad, la embarré, no sabía, se me fue la mano, perdóname. No devuelva pecado por pecado. Nosotros estamos dados a que cuando el otro nos la hace, pues nosotros se la vamos a hacer de vuelta. La Biblia dice que no paguemos mal por mal, sino bien por mal. Suena difícil, pero eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que la Biblia enseña. Entonces,
¿La vamos a creer o no? ¿Vamos a creer por pedacitos o lo que nos conviene? ¿Sabe que la Biblia dice que si nosotros hacemos el bien a los que nos hacen el bien, eso no le agrada a Dios? Porque los impíos, o sea, los que no conocen a Dios, hacen lo mismo. Pero dice que si nosotros, sufriendo mal, devolvemos con bien, eso haya gracia y favor delante de Dios. Entonces yo les recomiendo que cuando el otro los ofenda, ustedes devuelvan con bien y prueben si es verdad lo que Dios dice. Prueben a ver si es verdad. Entonces no devolvamos crítica con crítica, juicio con juicio, burla con burla. Tercero, pida perdón. Bueno, eso hemos hablado. Perdonar y pedir perdón. ¿Saben por qué nosotros no pedimos perdón? Porque no nos vemos culpables. ¿De qué voy a pedir perdón si yo no hice nada? Y como medimos es por la intención, no por la acción. No, yo lo hice sin querer. No, pero lo ofendiste, entonces pide perdón. No, pero es que fue sin querer, pide perdón. Entonces los hombres nos cuesta pedir perdón por orgullo, por machistas. No queremos humillarnos, no queremos reconocer que la embarramos. Y a las mujeres les cuesta pedir perdón porque creen que nosotros hacemos las cosas con intención. Entonces les cuesta perdonar por eso, porque creemos que las hacen con intención. Perdonar, toda una serie. Toda la semana hablamos en la emisora de perdón y 3 sesiones nos gastamos en estas noches hablando de perdón. O sea que ninguno de aquí puede alzar la mano hoy cuando yo diga preguntas y diga, Francisco, ¿qué es perdonar? Porque peco contra usted. O sea, de eso sí hemos hablado. Ustedes tienen que ver los comentarios de la gente con la serie del perdón en la emisora y en el Facebook. Una señora puso, gracias porque me ayudaron a perdonar a 3. Otro puso, gracias que pude perdonar a mi hermana. Hoy vino un hombre aquí que tiene años en un ministerio donde la especialidad de ellos es llevar a la gente a perdonar a sus ofensores serios, o sea, ofensas violentas. No solo lleva años ahí él se restauró y ahí sirve. Hoy aquí a las 4 de la tarde dijo, Francisco, eso que ustedes dijeron del perdón, nunca jamás yo lo había entendido así, gracias. No porque lo dijimos nosotros, es porque es la verdad de la palabra de Dios acerca del perdón. Entonces, ahí no me quiero extender porque me da piedra y peco. Hablar verdad en amor. Hablar verdad en amor significa, usted siempre tiene la razón. Eso es pecado del ser humano. Nosotros creemos que tenemos la razón. Y cuando el otro nos viene con algo, no, un momentico, es que esto es así, como yo pienso. Entonces, si tú tienes la verdad en un evento de pareja con tu cónyuge y de verdad estás seguro que es la verdad, aprende a hablarla con amor. Por eso nos quejamos tanto. No es lo que dice, sino cómo me lo dice. Porque podemos tener la verdad, pero lo decimos de una forma que, por favor. Entonces, cuando decimos la verdad sin amor, el otro puede percibir juicio, crítica, burla, condenación, humillación, vergüenza, rechazo, lo que sea. Ellos dos se acordaron de algo. ¿No? Usted está cerquita a la cámara, eso todo está quedando grabado. Ellos están acostumbrados. Exacto, están acostumbrados a hacerlo. Ok, entonces, hablar la verdad en amor. Ahorita les voy a enseñar un ejercicio. Bueno, no creo que lo alcancemos a hacer hoy. Ya tenemos 1 hora y ya vamos a terminar. Sexto, oren el uno por el otro. Cuando el otro se abre y se desnuda, por eso la clase se llama al desnudo, cuando el otro venga al desnudo emocionalmente y te cuente sus cosas más íntimas, que seguro que van a ser súper diferentes a las que tú piensas, porque somos muy diferentes. Ora por él, ¿sabes qué, mi amor? Puedo orar por ti. Ese temor, esa vergüenza, ese dolor, eso que estás expresando, oremos, que Dios te ayude en esa área. No vengas a resolver el problema. En ese momento el otro no necesita resolver el problema, necesita un ambiente de seguridad, de empatía. ¿Ok? Y séptimo,
No comparta con gente que no conviene. O perdón, compartir con gente que conviene. ¿Qué es compartir con gente que conviene? Usted tiene un problema en su casa, en su relación de pareja, de matrimonio, y entonces se va para el trabajo. Vaya, cuente en el trabajo lo que su mujer le dijo, ¿no? Ah, pero vos digo muy poco, vos te las vas a montar de tu mujer. En esa casa manda tu mujer, ¿no? Esas son las compañías del trabajo. Tu mujer te dijo eso y vos no le... No, sacala, no le pagues más, mandala a vivir con la mamá, devolvela. Hermano, no hace mucho. Yo tuvimos una pareja en consejería. O sea, yo había visto manes caraduras, carísimas duras, y ese. Ya ese era, cuando se hicieron los caraduras, el man iba de primero con la pancarta así en la procesión. Aquí estábamos los caraduras. Él justificó su infidelidad y su abuso físico a su esposa porque los amigos lo hacían. Esa mujer tuya te tiene fregado. Caminábamos para aquí, donde las bandidas, donde las fufurufas, las prepagos, las del tubo, como las quiera llamar. Y entonces él, por juntarse con la gente que no conviene, se me fue mi presentación, por juntarse con la gente que no conviene, el hombre se les obedeció y mire cómo terminó. Entonces, cuando usted tenga un problema porque el otro te señaló, te juzgó, cualquiera que sea lo que haya pasado, en vez, no vayas a compartirlo con todo el mundo. No vayas a compartirlo con todo el mundo porque no te van a dar el mejor consejo. No te van a dar el mejor consejo. Entonces uno viene herido porque contó algo en la casa, viene herido con los amigotes y los amigotes, no, mi mujer me trató así. Loco, zafes esa mujer, eso no sirve para nada. Las que no friegan están en la calle. O al contrario, ¿no? Cuando los hombres rompemos esa atmósfera saludable de intimidad, de seguridad, de protección, les ignoramos, les burlamos, les criticamos, todo eso que hemos hablado, ellas se sienten, ¿y ahora qué hago? Y entonces se van al trabajo a buscar quien las escuche. Si es un hombre, el que las va a escuchar, warning, luz amarilla. Y si son mujeres, terrible. Tu marido te fue infiel y te lo vas a aguantar, vení, vámonos para el happy hour, ponle vos también los cachos. Eso es. Entonces, generando conexión, seguridad, un ambiente, una atmósfera pura de intimidad. No se junten con todo el mundo para sus cosas matrimoniales. Ojo, las cosas conyugales, tus problemas conyugales, nunca los compartas con una persona del sexo contrario al tuyo. O sea, si usted tiene una diferencia en su intimidad y una de ustedes, las damas que está aquí, se va al trabajo y se la empieza a contar a un hombre y él las escucha, se van a sentir muy bien. Ojo. Y por el otro lado, si los hombres que están aquí se van a contarle sus cosas privadas e íntimas a sus compañeras de trabajo, a su jefa o a su secretaria, y ella los escucha, ojo, porque van a recibir lo que tú no le estás dando al otro en la casa. O sea, si imagínate que tú vienes a contar tus cosas y todo esto, y te vas y las cuentas allá y te escuchan, te sientes que fuiste vulnerable y no te rompieron la conexión. Y cuando tú creas una conexión en intimidades con una persona del sexo opuesto, se siente y te atrae. Por eso muchas veces las amantes no es que sean tan bonitas, van bien feitas, pero porque escuchan, porque atienden. ¿Y esta qué le dio a ese man tan feo? Pues que no la trata bien y tiene billete. Que la escucha, que la cuida, que la deja hablar,
y habla por hora, y el man la oye, y la oye, y la oye, y ella se siente feliz. Entonces, ojo, ojo, ojo. Uno, bueno, estos pasos ya los vimos, es que se me había apagado mi conexión. Ok, entonces, tienen en sus carpetas tarea. La tarea es, la voy a compartir y con esto voy a cerrar. Marque con X si usted se le burla al otro. Si cuando el otro viene con una emoción, con una intimidad, se desnuda emocionalmente, abre el corazón, cuenta sus penas, sus dolores, entonces usted se le burla. Si usted se le burla, reconozca. No le pregunte, o bueno, pregunta, ¿y yo me burlo cuando hablas tus cosas íntimas? ¿Tú has sentido que yo me burle? Ojo, puede que usted no se burle, pero el otro valore tu reacción como una burla. Entonces, si no ves que te has burlado, pregúntale al otro, mi amor, cuando yo he hecho esto, ¿tú te has sentido que yo me burlo de ti? ¿Has valorado eso como una burla? Criticas, señalas, enjuicias, menosprecias, puede agregarle ahí avergüenza, si quiere agréguenle ahí avergonzar. Esas son las más comunes. Aquí está avergonzado. Si escogió una o todas, no importa. Si son todas, agarre una raya. Lo importante para generar cambios es reconocer que estamos mal. Reconocer que está mal no está mal. Reconocer que estamos mal es buenísimo porque es el punto de partida. Entonces la gente tiene temor a reconocer que está mal. Es más, ustedes mismos ahorita van a generar un ambiente de confianza, de intimidad, si reconocen al otro que está mal y el otro dice, está bien mi amor, ya yo lo sabía. No le digan nada, solo déjenlo que hable. Es que yo soy burlón. No te habías dado cuenta, llevo 15 años aguantándote. No le vayan a decir nada. O sea, cuando uno reconoce una área de esas, ¿sí? Ok. La otra asignación es, si escogiste una o más de las anteriores, entonces número 1. Arrepiéntete. Como el video de arrepiéntete. Si tú te le burlas al otro cuando el otro, después de un proceso mental de valentía, de decidir que por fin te va a contar y tú te has burlado, arrepiéntete. Ya vamos a cerrarla. Pida perdón. Sigo, eso está clarísimo, eso no tenemos. Pida perdón, perdone. Es que pedir perdón es muy fácil. De dientes para afuera es facilísimo, perdóname. Pero de adentro, pedir perdón y perdonar. Yo no sé, yo creo que es más importante perdonar primero, ¿cierto? Sí, porque cuando tú perdonas, tú estás libre. Pero pedir perdón, humillarse, decir la regué. Humillarse es arrodillarse y decir la embarré, reconozco que fallé, perdóname, punto. Sin decir, pero es que cuando tú pides perdón y una vez que pides perdón dices, pero es que ya te estás justificando. Le estás dando al otro una explicación y una vuelta para decir, en el fondo yo tengo razón. Te pido perdón porque Francisco dijo que hay que pedir perdón. Entonces cuando tú te aprendes a humillar, a reconocer que te equivocaste, a venir, seas hombre, machista, lo que sea, decirle, mi amor, ¿sabes qué? Te pido perdón porque cuando te recogí en el trabajo te hice mala cara y te hice sentir mal. Les digo una cosa, necesitan pantalones para pedir perdón. De verdad. Perdón genuinamente. Para decir perdóname es fácil. Perdóname y sale la palabra. Pero hacerlo genuinamente. Y si somos machos, machistas, orgullosos, arrogantes, malcriados, entonces pida perdón. Reconozca, la embarré. Por eso les hice las preguntas antes, ¿te burlas, criticas? Ya reconozco, mi amor, la embarré. Perdona, I'm sorry. Así, no más, no le agregue, porque entonces no está pidiendo perdón, se está justificando. 4, hable la verdad en amor.
¿Saben qué? Esta es una recomendación. Cuando el otro viene y abre su corazón, se desnuda y termina de hablar, le recomiendo que antes de usted darle su opinión, le pregunte: ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque si tú vienes a darle un consejo o algo, en ese momento no es el momento más apropiado. En ese momento la persona está muy sensible y no necesita consejos, solo necesita ser escuchada. ¿Listo? Y quinto, oren juntos por sus necesidades y debilidades. Es muy importante poder, imagínense qué rico esto, y ahora sí con esto termino. Pedro, si tiene agüita ahí, sí suena. Sí suena lo que tú decías. No es solo ese, sino ese que la agüita de adentro brinca. Comercial. Ok. Imagínense que uno viene nervioso. Uno es nervioso en ciertas áreas, pero los hombres a veces tendemos a no confesársela a ella para que no nos vean como tan gallinas, ¿cierto? Hablemos la verdad aquí, ¿sí o no? Y entonces uno viene con unos nerviositos así como de reconocer que está preocupado, que está temeroso, que hay una situación que no sabe cómo resolver, que cometiste una embarrada y no sabes cómo explicarla, todavía tienes culpabilidad, todas esas cosas que nos pasan a los hombres. Y entonces por fin vencemos el monstruo del temor y, amor, ¿sabes qué me está pasando? Esto. Y ella se vuelve empatía, se pone en una posición de empatía y entonces me escucha y uno queda como que si a eso ella dice: mi amor, oremos por eso, para que Dios te siga dando valor, para que puedas enfrentar las dificultades con más, para que Dios te dé guía, te dé sabiduría, y uno termina orando el uno por el otro en aquellas cosas que el otro te abrió. Eso fortalece mucho la conexión, la intimidad. O sea, estás diciendo a otro: mira, me preocupo tanto por ti que quiero apoyarte, quiero estar contigo en esta oración a Dios. ¿Está bien? Entonces, tarea. Y con esto terminamos. Evalúen si ustedes son de los que rompen la atmósfera que necesitamos para generar intimidad. ¿Y cómo la rompen? Ahí habían varias: burlarse, criticar, minimizar, avergonzar, juzgar, o si tienen otra, ¿no? Porque hay unos que se inventan, hay más. Yo les voy a traer una lista más completa la otra semana. ¿Cómo lo sabemos? Porque el otro ya no te cuenta sus cosas, y no te las cuenta porque sabe que le van a bloquear su apertura, su desnudez. ¿Está bien? Otro, vuelvan a repasar y reconozcan. Y una vez que reconozcan, siéntense como adultos. Y ¿sabes qué? Me di cuenta de esto. Te pido perdón y quiero que me ayudes. Yo quiero contigo construir intimidad. Les voy a confesar algo y con esto cerramos. Y eso le va a pasar a todos ustedes que se atrevan. Por eso, cuando empezamos este curso Sanidad del Alma a través del amor, sabíamos que su relación iba a mejorar. Esto está comprobado. Cuando una pareja viene y dice: no, es que ya no le amo, no lo amo o no la amo. ¿Saben a qué se están refiriendo? A eso que se siente cuando al enamoramiento es estúpido, cuando nos conocimos, que botábamos la baba y todo el tiempo queríamos estar cogidos de la mano y abrazándonos y besándonos. Toda esa época de conquista, ilusión, toda esa etapa, eso se acaba. Y cuando se le acaba a la gente eso, a unos antes y a otros después, piensan que se acabó el amor. Entonces viene y dice: no, ya no la amo, yo no sé qué. Bueno, cuando uno como pareja aprende a construir este nivel de intimidad emocional que todos anhelamos, que todos deseamos, que fue la razón por la cual nos casamos, que fue puesto por Dios en nosotros, cuando aprendemos a conectarnos de esa manera, es mucho más placentera y satisfactoria la relación íntima, emocional y sexual que aún aquella que dices que se acabó. Se disfruta mucho más. Ya no hay que andar mendigando. Cuando la pareja dice: no, es que yo tengo que perseguirla, a ver si me da algo por ahí, a ver si da un sobradito, da un lado, alguna vaina así. Lo que está diciendo es: no tenemos conexión. Cuando uno de ustedes se niega al otro en la intimidad sexual, es porque no hay intimidad
emocional. Y no hay intimidad emocional porque no hay confianza, no hay un ambiente de apertura, no hay confianza porque no hay conexión, y no hay conexión porque no hay buena comunicación. Pero vamos a enseñar en una de las sesiones es cómo comunicarse, cómo yo le digo las cosas a ella, cómo yo se las expreso. Y aquellas que el otro hace, que cuando las hace, te hace sentir todo aquello que cuando se lo dices te bloquea. ¿Saben cómo es el ciclo? Vamos a salirnos de ahí. ¿Está bien? ¿Ok?